Estimada profesora, somos Tania Salinas, Constanza Mañán y Débora Doté, estudiantes de Psicología, sección 323. Hoy presentaremos nuestro trabajo de investigación sobre personalidad y psicopatología, neurosis obsesiva desde tres perspectivas psicoanalíticas. Nuestro objetivo principal ha sido examinar cómo tres autores fundamentales de psicoanálisis han conceptualizado la neurosis obsesiva. Sigmund Freud, Melanie Klein y Otto Kemper, representando tres momentos históricos diferentes del desarrollo psicoanalítico. La neurosis obsesiva presenta una paradoja fascinante que todos hemos observado: individuos frecuentemente inteligentes y reflexivos que se encuentran secuestrados por patrones de pensamiento y comportamiento que ellos mismos reconocen como absurdos, pero que no pueden detener. Esta condición constituye una ventana privilegiada hacia aspectos fundamentales de la condición humana. Freud desarrolló su comprensión de la neurosis obsesiva a lo largo de varias décadas, siendo Inhibición, síntoma y angustia de 1926 una de sus contribuciones más sistemáticas. Conceptualizó fundamentalmente la neurosis obsesiva como resultado de una regresión libidinal a la base anal sádica del desarrollo. Los tres mecanismos defensivos específicos que identificó son el aislamiento, separación de una representación de su carga afectiva. Como explicaba Freud, lo reprimido queda admitido en la conciencia si se le despoja de su carga afectiva. Esto permite mantener pensamientos perturbadores sin experimentar el displacer emocional correspondiente. Por otra parte, la anulación. Intento de cancelar mágicamente una acción mediante un acto opuesto. Freud describió esto como una segunda acción que cancela o anula una primera, como si ninguna hubiera tenido lugar. Refleja esto la fantasía omnipotente de controlar la realidad psíquica. Y por último, la formación reactiva. Desarrollo de actitudes opuestas a impulsos reprimidos. El yo se defiende transformando el impulso en su contrario, creando defensas sólidas pero rígidas. La regresión a la fase anal sádica. El origen es entre los 18 meses a 3 años y genera una organización libidinal marcada por la coexistencia de impulsos amorosos y hostiles hacia el mismo objeto, creando la ambivalencia fundamental. Un ejemplo: un paciente puede experimentar simultáneamente amor profundo hacia su pareja y pensamientos intrusivos de dañarla. El superyo severo genera un ciclo de culpa y expiación manifestando en rituales obsesivos donde cada ritual paradójicamente confirma la existencia de algo culpable, perpetuando el ciclo. Considerando la perspectiva kleiniana, Klein revolucionó la comprensión psicoanalítica, llevando su atención hacia los primeros meses de vida y relaciones objetales más tempranas. Su trabajo Envidia y gratitud de 1957 logra proporcionar el marco conceptual más desarrollado, la envidia como motor destructivo primitivo. Klein desarrolla la envidia como fuerza destructiva constitucional que surge en las primeras semanas de vida. Como estableció él, la voracidad está principalmente conectada con la introyección, en tanto la envidia lo está con la proyección. Crucialmente, la envidia no solo busca poseer el objeto bueno, sino destruir su capacidad creadora. Klein dice, la envidia no solo busca robar, sino también colocar en la madre maldad, excrementos y partes malas de sí mismo, con el fin de dañarla y destruirla. Esto significa destruir su capacidad creadora. Los ataques al objeto y necesidades de reparación. Las consecuencias son devastadoras para el desarrollo posterior. Klein explica que el pecho así atacado ha perdido su valor y se ha convertido en malo, haciendo más fácil la recuperación del objeto bueno perdido. Aquí está la clave para entender los síntomas obsesivos de este Klein. Los rituales compulsivos representan intentos desesperados de reparar el daño fantasioso causado al objeto amado. La persona vive con la sensación constante de haber destruido algo valioso. El control omnipotente.
Aquí Klein identificó el intento de controlar completamente al objeto amado mediante la internalización voraz. Sin embargo, advirtió que la misma voracidad contiene en sí el germen del fracaso, la paradoja transferencial. Cuando el analista ayuda, puede despertar la misma envidia destructiva dirigida hacia la madre nutricia, como observó Klein. Una interpretación útil puede convertirse rápidamente en objeto de críticas destructivas, conflictos primitivos en terapia. Para presentar el enfoque estructural de Kemper, podemos decir que Kemper desarrolló un enfoque que integra elementos de la psicología del yo, relaciones objetales y psicología del self en un modelo estructural comprensivo. Se aplican tres criterios estructurales desde su perspectiva de evaluación. Estos son la integración de identidad, la capacidad de mantener representaciones estables del self y otros, preservada en la neurosis obsesiva. Dos, las operaciones defensivas. Distingue entre primitivas y maduras. En neurosis obsesiva predominan las maduras. Y tres, es la prueba de realidad, la habilidad para poder distinguir las percepciones del self versus proyecciones, mantenidas en las neurosis obsesivas. La gran contribución es la entrevista estructural, que combina enfoques psicoanalíticos con técnicas para interpretar operaciones defensivas, evaluando estructuras subyacentes, no solo los síntomas. A continuación presentamos las convergencias fundamentales que identificamos entre los tres autores. Primero podemos decir que la naturaleza defensiva. Los tres autores conceptualizan síntomas como formaciones defensivas ante conflictos intrapsíquicos. Segundo, podemos mencionar el conflicto ambivalente, donde reconocen la coexistencia de amor y odio hacia el mismo objeto como nuclear. Y por último, la transferencia. Los tres la consideran una vía privilegiada para observar y poder modificar patrones patológicos. Por su parte, las divergencias conceptuales que queremos mencionar son el origen temporal, que Freud se basa en la fase anal, Klein en los primeros meses y Kemper desde la perspectiva integrativa. Los mecanismos centrales son otra parte que tienen divergencia. Freud enfatiza los conflictos impulso-defensa, mientras que Klein habla de envidia primitiva y Kemper la organización estructural. Y por último están los objetivos terapéuticos. Freud plantea el insight consciente versus que Klein desarrolla y menciona el tema de la reparación emocional, mientras que Kemper se sitúa en el fortalecimiento estructural. Como reflexiones sobre la personalidad y psicopatología y salud mental, podemos decir que cada autor presenta concepciones diferentes pero complementarias. Para Freud, personalidad emerge de resolución de conflictos entre instancias psíquicas. Klein enfatiza relaciones objetales. Kemper integra ambas en niveles de organización estructural. Sin embargo, como señala Galende, debemos reconocer que vivimos una personalidad postmoderna, donde se internalizan valores de cultura global, recordándonos que las concepciones de personalidad no pueden separarse de contextos socioculturales. Bueno, en estas conclusiones finales, como futuras psicólogas, hemos aprendido que la neurosis obsesiva no es simplemente síntomas a eliminar, sino una ventana hacia aspectos fundamentales de la experiencia humana. Los conflictos entre control y entrega, orden y caos, amor y agresión representan tensiones universales que todos compartimos. Freud nos enseñó que hay método en la irracionalidad, Klein que en la destructividad existe impulso reparatorio y Kemper nos proporcionó herramientas para poder organizar esta complejidad clínicamente. Nuestra tarea como futuras profesionales es recordar que nuestros pacientes no son otros, sino compañeros humanos que enfrentan versiones extremas de desafíos universales. Esperamos de que este trabajo haya sido de su agrado, profesora. Acá le mostramos las referencias bibliográficas y muchas gracias. Muchas gracias.